Antes de la muerte del Papa Gregorio XI, acaecida en el año 1378, la sede papal, que había sido establecida en la ciudad francesa de Aviñón, se trasladó a Roma. Pero a la muerte de dicho papa se presentó el problema de la elección de su sucesor. Estaba en juego la futura residencia de la sede pontificia en Aviñón o en Roma, lo que no era sino el reflejo de un conflicto que mantenían los cardenales franceses con los italianos. Reunidos los 16 cardenales en el cónclave y ante la reclamación del pueblo romano, es elegido un papa italiano, Bartolomeo Prignano, un hombre de grandes dotes morales que asumió el cargo bajo el nombre de Urbano VI. Sin embargo, el grupo de los 10 cardenales franceses que integraban el cónclave se opuso a esta designación, ya que consideraban que había sido influida por las manifestaciones populares en Roma, y nombró papa a Roberto de Ginebra, denominado Clemente VII. Por su parte, Urbano VI, desde su llegada al cargo, había cambiado notablemente su actitud y se mostraba muy inflexible y extremadamente duro. Los franceses optaron por aceptar la autoridad del papa elegido por ellos, Clemente VII, que al ser repudiado en Italia se trasladó a la antigua sede de Aviñón. Contaba también con el apoyo de Escocia y Castilla. Sin embargo, los ingleses, los italianos, los alemanes y el pueblo de Flandes optaron por ponerse del lado del papa italiano Urbano VI. Ni el propio Urbano VI ni su sucesor, Bonifacio IX, que ocupó el cargo entre los años 1389 y 1404, fueron capaces de resolver la cuestión cismática. Por su parte, Clemente VII tuvo también un sucesor, el español Pedro de Luna, que tomó el nombre de Benedicto XIII. Este papa no gozó de popularidad, debido a que los franceses no veían con buenos ojos a un papa de origen español, que era además favorito de la corona de Aragón, con quien Francia mantenía numerosos litigios. La situación era en ese punto insostenible. La autoridad de la cristiandad dividida generaba serias dudas acerca de cuál de ambas era la legítima. Para ello, la Universidad de París estableció 3 formas de poner fin a tan engorrosa situación. La primera consistía en que ambos papas abdicaran, la segunda que se reuniera un concilio y adoptara una decisión definitiva, y la tercera consistía en la designación de un árbitro aprobado por ambas partes. Para poner fin a este conflicto, se reunió el Concilio de Pisa, que inició sus actividades el 25 de marzo de 1409, donde finalmente ambos papas serían acusados y finalmente depuestos el 5 de junio. El cisma de Occidente, no confundirlo con el otro gran cisma, con el Oriente, que partió la Iglesia en 2 y que dura hasta nuestros días, fue un cisma que duró desde 1378 hasta 1417 y tiene conexiones con la etapa de la curia en Aviñón, porque cuando se elige en 1378 en Roma a un nuevo papa tras la muerte de Gregorio XI, se elige un candidato no perteneciente al colegio cardenalicio. Se elige a Bartolomeo Prignano, obispo de Bari. Cuando llega a Roma y es coronado, inicia una reforma severa de la curia, bien intencionada, sin duda, pero mal realizada, porque tuvo la infeliz idea de comenzar con una reforma de la curia específicamente por los cardenales, por lo que sus propios electores en pocos meses se convierten en sus acérrimos enemigos. Hasta tal punto es así que dentro de ese mismo año, Urbano fue elegido en abril. En el mes de septiembre, estos cardenales, al menos la gran mayoría, eligen otro nuevo papa, Clemente VII. Este nuevo papa vuelve a Aviñón y Urbano sigue en Roma, por lo que a partir de ese momento había 2 obediencias. Los reyes de la cristiandad se declararon a favor del uno o del otro, por lo que la Iglesia occidental se divide en 2. El problema va avanzando
no se encuentra una solución, porque ninguno de ambos está dispuesto a renunciar, a negociar. Y aún peor, cuando muere uno, su grupo de cardenales eligen a su sucesor, por lo que tenemos una continuidad en las dos obediencias desde el inicio, en 1378, hasta casi el final del cisma. En cierto momento, los cardenales se dan cuenta que no se puede seguir así y preparan el camino para la celebración de un concilio para resolver la crisis, lo cual era un poco difícil, porque el concilio lo tenía que convocar el Papa, pero como había dos y no se ponían de acuerdo, los cardenales tuvieron que actuar por propia autoridad. Se eligieron a cardenales de las dos obediencias que tomaron distancia con el problema y se reunieron en Pisa en 1409. Pero en ese concilio no se resolvió aún el problema. Se decidió desposeer de la dignidad papal al Papa de Aviñón, Benedicto XIII, y también al de Roma, Gregorio XII, y elegir a uno nuevo, Alejandro V. Pero como los dos papas anteriores no aceptaron el resultado del Concilio de Pisa, en lugar de dos, ahora había tres papas. Para la elección del nuevo papa hubo 24 cardenales presentes, reunidos en concilio, resultando elegido Pedro Filargués, que asumió el cargo con el nombre de Alejandro V. A partir de entonces, a los dos papas en disputa se le sumó el papa de Pisa, con lo que ya eran tres los que decían ostentar legítimamente el trono de Pedro. A la muerte de Alejandro V, el papa de Pisa, acaecida el 17 de mayo de 1410, fue designado como su sucesor Baltasar Cosa, quien asumió el cargo como Juan XXIII. Ante la imposibilidad de resolver el problema desde el seno mismo de la Iglesia, se solicitó ayuda al emperador del Sacro Imperio, Segismundo, quien organizó un concilio ecuménico que tuvo lugar el 1 de noviembre de 1414 en la ciudad de Constanza. Empezó el concilio declarando su autoridad sobre la del papado. El Concilio de Constanza establece el final del gran cisma con la Iglesia del Oeste. Ese cisma que en sus últimos momentos llegó a conocer hasta tres papas, uno en Aviñón, uno en Roma y uno en Pisa, y todos ellos reclamando ser la autoridad moral de la Iglesia y atribuyéndose el derecho a excomulgar a sus rivales y ejercer el poder sobre la Iglesia de Occidente. La solución, porque el escándalo era cada vez mayor, era requerida también por los líderes seculares de la sociedad que, hasta ahora, se habían mantenido al margen de las cuestiones religiosas, pero que ahora requerían una respuesta concisa sobre quién de esos tres papas sería el líder de la Iglesia. El concilio debía, por lo tanto, decidir entre elegir uno de entre esos tres papas, escuchando sus argumentos, o buscar una solución alternativa, como de hecho así ocurrió, que fue persuadir a estos tres candidatos para que se retiraran del proceso de elección bajo amenaza de excomunión y encontrar un candidato alternativo. El concilio finalmente eligió como nuevo papa a Martín V en 1417. Este proceso dejó, desde el punto de vista del pueblo, un legado controvertido porque, si bien afrontó el problema del cisma que venía desde el año 1378, cerca de 40 años, se hizo con sus consecuentes dosis de escándalos y grandes críticas hacia la institución papal, generando grandes dudas sobre su autoridad, dividida primero entre dos y luego entre tres papas rivales. Pero, por otro lado, tener a un concilio reunido decidiendo quién era el legítimo papa
y decidiendo finalmente que ninguno de ellos era merecedor de continuar en el cargo y elegir a un nuevo papa, no fue algo considerado convencional. Y fue de alguna manera como crear una elección presidencial. Si lo hemos hecho así esta vez, ¿por qué no institucionalizar las reglas para el futuro? La intención del concilio no era solamente resolver el problema de momento, sino sentar las bases de las nuevas reglas para el futuro. A partir de ahora habría concilios con regularidad, en los que debería haber un cuerpo conciliar, un informe del Papa y una relación de temas que debían ser debatidos, reformas que debían ser discutidas y, lo que es más importante, se dotaba a los conciliares, es decir, a los miembros que conformaban el concilio, de la autoridad moral, del poder real dentro de la Iglesia, convirtiendo al Papa en lo que podríamos llamar coloquialmente director general del concilio. Él llevaría la gestión del día a día, pero el concilio se convertía, de facto, en el cuerpo regulador de la Iglesia. Esto, sin embargo, es algo que sucesivos papas terminarían por no cumplir. Tenemos que entender que el concilio era algo difícil de manejar. El mero hecho de reunirlo y adoptar acuerdos era complicado en la práctica, por lo que era relativamente fácil para el Papa manejar las discrepancias dentro del cuerpo conciliar y finalmente quitarle gran parte del sentido al concepto de autoridad conciliar. It was relatively easy for the popes to, as it were, work on the divisions within the body and ultimately to render the whole notion of... A los papas no les gustaba la idea. Hasta incluso en el propio Concilio Vaticano II, de tener a todos los obispos reunidos juntos bajo un mismo techo, debatiendo asuntos importantes y proponiendo una agenda o votando reformas. Finalmente, el emperador Segismundo y el papa Juan XXIII protagonizaron una contienda que terminó con la huida del papa, que tras ser capturado terminó en prisión. Por su parte, Gregorio XII finalmente renunció. Por último, se depuso a Benedicto XIII el 26 de julio de 1417, acusado de hereje. Benedicto XIII no es comprensible sin el Aviñón y una iglesia dividida entre dos papas sin saber quién era el verdadero. A él eligieron porque era un gran jurista. No olvidemos que él introduce la paz en el reino de Aragón en momentos dificilísimos y de enfrentamiento, y defiende a la casa Trastámara, que pasa a gobernar también Aragón. Él fue, porque era un gran jurista, y en el compromiso de Caspe, él es el hombre más importante del compromiso de Caspe. Era un hombre dialéctico a más no poder. Muchas veces, cuando estaba tan dividido, en una situación tan difícil, quién es el papa verdadero, unos obedeciendo a unos, otros a otros, él invitaba al otro papa, ven a hablar conmigo. Y a ver, el que convenza al otro, ese es el papa verdadero. Porque estaba seguro de su capacidad de convencer a quien fuese necesario. Era muy cabezota. Muchos historiadores con mucho simplismo dicen, era un aragonés cabezón, tozudo, a más no poder. Gobernó muchos años desde Aviñón, la Universidad de Salamanca, la nuestra, que es su universidad gracias a él. Su escudo con la media luna está en la Universidad de Salamanca. Fue un papa muy honesto, moralmente intachable, muy austero en muchos sentidos, que al final probablemente no buscó tanto la unidad como quedar él hasta el final como el papa verdadero. En un momento en que ya era insoportable para la Iglesia
que hubiesen al final 3 papas. Lo lógico por el bien de la Iglesia hubiera sido que hubiesen los 3 dimitido. En un momento determinado dimitieron los otros 2 y él dijo al final, yo soy el Papa, pero el rey de Aragón ya, por motivos políticos, no le quiso proteger más y le recluyó en Peñíscola, donde murió. El desenlace definitivo de la cuestión se produjo el 11 de noviembre de 1417, cuando fue elegido Odo Colonna, a partir de entonces Martín V, quien se mantuvo como jefe supremo de la Iglesia Católica hasta 1431. Tras su elección, Martín V no regresó, sin embargo, inmediatamente a Roma, residiendo temporalmente en Mantua y en Florencia, y hasta septiembre de 1420 no volvería a la ciudad eterna, encontrándose una ciudad arruinada y decaída por el periodo de abandono que supuso la pérdida de la sede pontificia, por lo que se empeñó en su levantamiento y restauración, tarea a la que dedicó gran parte de sus energías.